la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al doctor Francisco Viteri, secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar precisamente Quito vive, al igual que 192 cantones adicionales de los 221 del país. 193 están en alerta roja, en semáforo amarillo 26 y 2 semáforo verde. Doctor Viteri, con una consideración respecto de la decisión que adoptara el domingo último el COE Nacional, hubo al menos 6 criterios para adoptar este cuadro de semáforos. El número y tendencia de casos confirmados, la tasa y tendencia de incidencia acumulada, la disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos, el escenario de transmisión, entre otros. ¿Cuál es la situación este momento, a este viernes, de la capital de los ecuatorianos cuando estamos en estas condiciones de alerta roja? Muy buen día, doctor Viteri. Muy buenos días, gracias por el espacio y la invitación. Efectivamente, nosotros llevamos también un sistema de registro de información para ver cómo los indicadores epidemiológicos de la ciudad van marcando la situación para poder tomar decisiones. Efectivamente, para nosotros establecer un nivel de alerta en la ciudad, contamos con una resolución que nos permite, a través de un instrumento de análisis, determinar en qué nivel de riesgo nos podemos encontrar. Igual que se manifestó en el sistema de semáforo del Ministerio de Salud Pública que expusieron en el COE Nacional del anterior día domingo, estos semáforos están construidos por varios criterios. En Quito utilizamos los criterios de transmisibilidad, de gravedad o severidad y de inmunidad. En estos 3 bloques nosotros analizamos la situación epidemiológica. En el tema de la transmisibilidad se evalúa a través de la positividad de las pruebas que se toman en la ciudad y resultan ser positivas. Ya hemos superado el 50% de pruebas que se realizan diariamente en la ciudad. Nosotros como margen superior para determinar un nivel de riesgo es 20% de pruebas. Si tenemos más de 20%, estamos en un nivel muy alto, es decir, en rojo. Pero acompañándonos de este análisis, nosotros llevamos a la incidencia. La tasa de incidencia es el número de pacientes nuevos que se van acumulando en un determinado tiempo. Epidemiológicamente trazamos esto a través de las semanas epidemiológicas. En las últimas 2 semanas, la incidencia ha superado los 350 casos por 100.000 habitantes, siendo nuestro límite máximo el de 250 la tasa de incidencia. Y efectivamente estos 2 indicadores de transmisibilidad nos dan cuenta de que efectivamente se está comportando el virus como en todos los países en el mundo, con una alta transmisibilidad y positividad. Añadido a esto, lo que hacemos es un análisis de la severidad o gravedad de la enfermedad causada en las personas que infectadas se presentan sintomatología. En este sentido, realizamos el seguimiento de las camas de hospitalización, que ya en Quito superaron el 90% de las camas destinadas, razón por la cual el día de ayer el Ministerio de Salud Pública implementó su plan de contingencia para elevar de otras unidades hospitalarias la capacidad de respuesta hospitalaria. En cuanto a camas UCI, que ya ha superado el 70%, y este es un valor que está en tendencia de crecimiento. Entonces, estos 2 valores que tienen un límite máximo del 75% también nos alertan que los pacientes están presentando sintomatología de moderada a severa, y eso es lo que está ocasionando las hospitalizaciones. El otro indicador que se evalúa en la severidad o gravedad es la mortalidad. Gracias a varias situaciones, una de ellas la vacunación y la otra el comportamiento normal que ha tenido esta variante en todo el mundo, la mortalidad se ha mantenido en valores muy bajos, y eso es muy bueno, ya que esto ha disminuido los casos que podríamos esperar en momentos pre-vacunación, por ejemplo, cuando teníamos altas mortalidades. Junto a esto tenemos que revisar la inmunidad, y eso lo hacemos a través de la vacunación.
En Quito hemos superado el 92% de personas vacunadas con esquemas de 2 dosis. Sin embargo, a nivel internacional y en el país mismo se recomienda ponerse las dos dosis y más la dosis de refuerzo, que se ha comprobado técnicamente y científicamente que es una manera más eficiente de disminuir el riesgo de transmisión, de contaminación por el nueva variante Omicron. Siendo así, nosotros con tercera dosis o dosis de refuerzo estamos por el 26-27% de la población, que es relativamente bajo. Entonces, en todas estas consideraciones, Dano receptó la solicitud de la Secretaría de Salud de considerarle a la ciudad en alerta roja. Doctor Viteri, ¿cómo contribuye el municipio precisamente dentro de este proceso? Usted mencionaba 92% con las 2 dosis en la capital y 26-27% dosis de refuerzo. ¿Cómo acometer más? Sabemos que la política la regenta el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional. Sin embargo, Quito se ha abierto puntos para que se pueda acelerar este proceso, especialmente la dosis de refuerzo. Sí, por disposición del señor alcalde y también siendo su principal preocupación que la ciudadanía tenga todas las facilidades para poderse vacunar, de manera permanente coordinamos con el ente rector, el Ministerio de Salud Pública, para la implementación de puntos de vacunación. En este sentido, la Secretaría de Salud ha destinado recursos de talento humano, logísticos, de movilidad, de conectividad a los distintos puntos que estamos coordinando con el Ministerio de Salud Pública, la empresa privada, universidades, etcétera, diferentes actores para poder nosotros abarcar de la mayor cantidad posible de vacunas. La ciudad de Quito llega casi a la tercera parte de toda la vacunación, ha sido provista por los puntos de atención del municipio de Quito. En este sentido, nuestro personal agrupado en brigadas y en puntos de vacunación, trabajamos conjuntamente con el ministerio para inocular todas las dosis que se requieran, sean estas primera, segunda dosis de refuerzo y con todas las vacunas disponibles que tenemos en el país. ¿Cuentan con las dosis suficientes dentro de estas brigadas que permita avanzar en este proceso de inmunización? Sí, efectivamente, el señor viceministro en el COE Nacional que tuvimos el día miércoles nos manifestó que tenemos provistas a nivel nacional las dosis suficientes para cumplir los esquemas propuestos y también los tiempos que el Ministerio de Salud Pública ha fijado para ir vacunando y reforzando la vacuna a la población. Hemos hecho una observación al Ministerio de Salud, doctor Viteri, que es parte de su política, el tema del cumplimiento de los plazos. Se marcó rangos de vacunación, edades, pero a veces sucede que le faltan 24, 48 horas para la dosis de refuerzo y le devuelven, le envían a quien está listo. Sabemos, insisto, esto es parte de la política de salud, pero ¿se pudiera flexibilizar como algunos epidemiólogos vienen planteando? Bueno, nosotros en el COE Nacional del día miércoles y sustentados en evidencia científica que varias instituciones de renombre internacional han estado publicando respecto de la oportunidad y también conveniencia, los meses de espera entre la segunda dosis y el refuerzo. Hay países que, como Inglaterra, por ejemplo, están trabajando con 3 meses de diferencia entre segunda dosis y tercera. Conversamos con el señor viceministro de Salud en este sentido y evidentemente también el Estado tiene previsto un sistema de vacunación con tiempos también ajustados a la cantidad de población que tenemos, es decir, ajustar un mes o 2 meses en la vacunación de refuerzo involucra también la movilidad de varios millones de personas que acudirían a los puestos y además también hay que ajustar a los tiempos que han ido viniendo desde la inoculación de la segunda dosis. Estos análisis hemos estado revisando con la cartera de Estado para ir viendo cuál es la mejor conveniencia. Se bajó ya a 5 meses a los mayores de 50 años y primera línea, que es lo que estamos trabajando ahora, y el resto de población a los 6 meses. El ajuste de la fecha precisa para la vacunación tiene justamente ese nivel
de arreglo logístico para evitar aglomeraciones innecesarias, teniendo en cuenta que si me faltan 24 o 48 horas, o sea, no es una diferencia muy sustancial como para volver o uno mismo verificar en mi carnet de vacunación que si tengo el 25 del mes, cumplo los 5 o 6 meses, esa fecha o posterior a esa. Entonces, también cómo nos podemos ir organizando, sobre todo para evitar que los centros de vacunación se aglomeren como sucedió al principio. Es decir, esa disposición del Ministerio de Salud a través del COE se mantiene de cumplir a rajatabla las fechas. Efectivamente, o sea, tiene que ser de los 5 meses en adelante para el grupo que corresponde y de 6 meses en adelante para el resto de población. ¿Cómo están operando con el Ministerio de Salud las brigadas? ¿Cómo se hace el mapeo? ¿Cómo se hace la distribución? ¿Cómo van a las zonas en donde se pueda vacunar in situ? Ya, nosotros tenemos las dos modalidades, los centros de vacunación y las brigadas móviles. Las brigadas móviles recorren las parroquias y los sectores dependiendo también los mapas de riesgo que vamos elaborando conforme la estadística diaria nos va señalando, es decir, tenemos sectores, parroquias en el distrito metropolitano que están caracterizándose por mantener niveles altos de transmisibilidad, entonces nuestras brigadas van a parroquias rurales o barrios en Quito que no están muy cercanos al área urbana o a los puntos de vacunación, entonces nosotros accedemos a estos puntos mediante estas unidades móviles, coordinando con el Ministerio de Salud Pública, los centros de salud del Ministerio y también las administraciones zonales que tenemos en el. Doctor Viteri, ¿eso implica la llegada a las 34 parroquias del distrito? Sí, nosotros tenemos un plan de intervención que desarrolla justamente de manera periódica para poderles atender en distintas semanas. Toda la planificación se hace semanalmente, tanto de parroquias urbanas como rurales. Doctor Viteri, ¿cuáles son los informes respecto del crecimiento de atención en los hospitales, el ingreso a las unidades de cuidados intensivos? ¿En qué estado nos encontramos a este viernes? Bueno, esa es información del Ministerio de Salud Pública. Realmente nosotros no tenemos atención hospitalaria. Nuestras unidades de salud son centros que atienden patología general. No tenemos una atención hospitalaria o médica directamente de casos COVID. Lo que puedo mencionar es lo que está, de hecho, en la prensa el día de hoy. Ha manifestado la coordinadora zonal 9 del distrito de Quito, ha manifestado que van a abrir los hospitales de Calderón, el Hospital Docente de Calderón y el Hospital Enrique Garcés con camas adicionales, toda vez de que el Hospital Centinela Pablo Arturo Suárez ya ha reportado más del 90% de ocupación de camas UCI y más del 80% de hospitalización en enfermedad. Entonces, de acuerdo al plan de contingencia del Ministerio de Salud Pública, cuando una unidad supera el 80% de su capacidad de respuesta, tiene que ser asistida por otras unidades y eso es lo que ha demostrado en esta información al indicarnos que ya son 2 hospitales adicionales que se abrirían para justamente poder dar oferta de atención a esta enfermedad. Por cierto, la alerta roja nos obliga a restricciones. De alguna manera, esto también afecta al ritmo comercial que ha tenido Quito, que evidentemente primero está la salud, doctor Viteri. Sí, efectivamente, los sistemas de alerta justamente son construidos para salvaguardar la salud colectiva ciudadana, pero también están propuestos en el sentido de garantizar los servicios y la productividad de la ciudadanía. Es decir, si no tuviéramos un sistema de alerta y nos hubiéramos comportado igual que al principio de la pandemia, no hubiéramos podido soportar en términos de atención y contención el embate de la enfermedad. Entonces, estos sistemas de semáforo que se utilizan en todo el mundo nos sirven justamente para eso, disminuir los riesgos de transmisibilidad y asegurar la reactivación económica más segura, porque esto nos va a permitir disminuir la transmisibilidad, disminuir los casos de pacientes, curva de ascenso y poder reactivarnos lo más pronto posible. Es decir, estos aforos obligados por el semáforo en rojo, de alguna manera también se equilibran a fin de que los sectores también que viven a diario, partiendo del hecho de que primero está la salud, la vida, también estos sectores comerciales pudieran operar con todas estas restricciones en el aforo.
Sí, efectivamente está pensado así los semáforos para que justamente las actividades se puedan mantener, las que correspondan dentro de los límites de seguridad que se requieren para evitar que el embate de la epidemia colapse nuestros servicios de salud y frente a una situación así, evidentemente tendríamos situaciones más extremas que por suerte no han sido necesarias y el señor presidente ha sido explícito en ese sentido de que no habrá un confinamiento pero pensando en el inicio de la pandemia, si se descontrola, justamente es lo que pasó, un cierre absoluto de todo, un aislamiento de toda la población. Entonces, eso es lo que se quiere evitar con los semáforos. Doctor Viteri, uno de los temas que por cierto es en otro escenario la decisión, el tema de la asistencia a la educación. En el caso de establecimientos municipales, se ha allanado al proceso del resto de establecimientos, tanto públicos cuanto privados del Distrito Metropolitano. Sí, efectivamente, el señor alcalde en la reunión del COE Nacional del día miércoles mencionó que efectivamente el municipio de Quito se alineará con el Ministerio de Educación respecto de las disposiciones que se dé en cuanto a la actividad educativa. Sin embargo, nosotros hemos expuesto públicamente de que consideramos y se le ha hecho conocer como un exhorto del COE metropolitano al COE nacional, el sentido de que deberíamos revisar efectivamente ese retorno progresivo y presencial. Consideramos que faltando algo más de 2 semanas para terminar el quimestre, esta incertidumbre de saber si vuelven la próxima semana, si no vuelven la próxima semana y si la siguiente nos pondrán en presencial o nos pondrán en virtual, crea una inestabilidad emocional tanto a niños, niñas y adolescentes como a sus padres de familia y también al sector educativo. Entonces habíamos recomendado dentro del COE nacional y como exhorto al COE, al Ministerio de Educación, se revea esta disposición y sugerimos que el regreso presencial a clases se dé para el próximo quimestre. En ese sentido, también considerando que esta inestabilidad y no volver a clases puede afectar el rendimiento académico de los niños. Conscientes estamos de que el rendimiento académico de manera virtual no es lo mismo que presencial, eso es evidente, de hecho yo soy también académico, entonces, pero también debemos pensar en la salud mental y emocional de los niños, en una estabilidad que les daría el saber que ya se acaba el quimestre y bueno, volvemos después. O sea, ese era el planteamiento. Sin embargo, el señor alcalde fue explícito en decirnos que nos alinearemos a las resoluciones que evidentemente tome el órgano rector del sector educativo. Por cierto, el próximo quimestre arrancará en febrero, doctor Viteri. Efectivamente. Por eso sugeríamos que estas 2 semanas que nos faltan de fin de quimestre ya se dé la certeza de la terminación y virtual para que ya todos estemos organizados. Además, en la consideración que si lo que requeríamos es disminuir la movilidad, estamos conscientes de que la transmisibilidad en las unidades educativas no tiene el riesgo tan marcado como en otras actividades. Sin embargo, ese no es el justificativo final. Para nosotros, movilizar a más de 500,000 de estudiantes a nivel escolar y colegial significa movilizar a también 500,000 por lo menos de padres de familia en actividades complementarias a la parte educativa. Hay que ver servicios, alimentos, etcétera, más la movilidad de todo el sistema educativo. O sea, todo esto se traduce en una logística ciudadana que moviliza a millones, a más de 1 millón de personas y eso es lo que justamente tratamos de evitar en estos días con las medidas que el mismo gobierno nacional ha determinado. Claro, complejo el combinar las dos acciones, lo que implica el que no vayan a la asistencia a clases y lo que implica estar en casa con todos los hechos que puedan cargarse en este sentido. Sin embargo, esto obliga también a avanzar, especialmente el refuerzo y de manera especial con los maestros, porque con los niños sabemos que se ha venido operando con la vacunación, especialmente de 5 a 11 y de 11 a 17, doctor Viteri. Sí, efectivamente, de hecho es uno de los requisitos para la presencialidad que el mayor porcentaje tanto de docentes como de estudiantes se encuentren vacunados y en eso también estamos apoyando con nuestras brigadas para poder ofertar también este servicio a la primera línea de docente, de la planta docente para que se vacunen y esto es fundamental, por supuesto. Se podría decir que en Quito el comportamiento de adherirse a la vacunación ha sido sumamente alto frente a otras ciudades en donde por diversas circunstancias o no se han vacunado o porque simplemente no desean vacunarse. Bueno, nosotros estamos
estábamos hace un momento a más del 92% de la vacunación. Sin embargo, ese porcentaje que nos falta tiene que ver mucho con la población menor de 19 años, que es la que comenzamos más tarde a vacunar respecto a los grupos escolares, y eso obviamente nos va a tomar un poco más de tiempo hasta poder cubrir esta vacunación, ya que además la mayor parte de esta población menor requiere el acompañamiento de sus padre, madre o cuidadores. Entonces, este es un proceso, por un lado, que nos va a tomar más tiempo que el resto. Lo otro está también en la población que no se ha vacunado por distintas razones. Mucha de esta población no se vacuna por no haber tenido acceso o tiempo. Por eso estamos abriendo la mayor cantidad de puntos posible y trabajando con nuestras brigadas para justamente llegar con esta oferta de vacunación a la población. Porque hay que recordar que efectivamente, si bien se habla de que la variante Omicron predominante no tiene una severidad como la de Delta, pero lo que sí debemos estar también bien informados es que no significa que la Delta no exista o que ya no esté presente. Todavía circula Delta y otras variables. Lo que sucede es que predominantemente, por eso se dice en ese término, se ha secuenciado Delta en la población que se ha muestreado, pero no significa que no existan las otras. Por lo tanto, que lleguen a estados de gravedad y muerte que todavía existen en el país, puede deberse a estas otras variantes. Por lo tanto, es muy importante vacunarse. Y por ello también, doctor Viteri, la importancia de las medidas complementarias, como la exigencia de los aforos en sitios públicos o también la exigencia del carné de vacunas, que debemos exhibirla cuando vamos a algún centro comercial con limitación de aforo. Es decir, esto es una acción obligatoria que nosotros como ciudadanos debemos hacer. Sí, efectivamente, de hecho debemos recordar y ponernos en contexto. Nuestra comunidad está acostumbrada a la vacunación, es decir, todos nosotros antes del COVID hemos recibido más de un tipo de vacuna durante toda nuestra vida. Inclusive para entrar al sistema educativo, todos estamos obligados a que nuestros hijos y nosotros mismos en su momento hayamos sido inmunizados contra todas las vacunas o enfermedades transmisibles que el sistema de vacunación nacional nos exige. Y siempre hemos hecho eso, o sea, todos nuestros hijos son vacunados, recibimos, o sea, ahora que viene el COVID, no entiendo particularmente una reacción de por qué tengo que presentar un carnet de vacunación para entrar, para garantizar mi salud y la del resto, cuando a mis hijos para matricularles a la escuela cumplo con todos los esquemas y llevo mi carnet y entrego mi carnet de vacunación para que lo reciban y pueda asistir a la escuela que yo tengo el deseo que vayan mis hijos. Entonces, esa es una contradicción que debemos analizar, también reflexionar la ciudadanía. O sea, el pedir un carnet de vacunación es una garantía de salud para todos, que ya lo hemos hecho en distintos momentos y en distintos escenarios de nuestra vida. Por lo tanto, sí debemos reflexionar al respecto como una medida también de corresponsabilidad ciudadana del control de la pandemia. Y efectivamente lo que tú mencionas respecto de las medidas complementarias es así. La vacuna está comprobada que disminuye el riesgo de severidad o muerte, pero no evita la transmisión de la enfermedad, porque podemos contagiarnos y enfermarnos concomitantemente después de haber sido vacunados. Eso no nos evita que podamos contagiarnos y de hecho eventualmente enfermarnos. Por lo tanto, las medidas de bioseguridad complementarias son extremadamente necesarias. Es decir, debemos mantener la mascarilla. Todavía está comprobado y recomendado por la Organización Mundial de la Salud el uso correcto y permanente de la mascarilla. Las medidas de bioseguridad como el aislamiento, el lavado de manos, evitar las aglomeraciones, ya son responsabilidad nuestra. Es decir, si nosotros conocemos y vemos que el aforo de un determinado establecimiento o una unidad de transporte ya está marcado, o sea, está también en nuestra conciencia el respeto a las aglomeraciones. Entonces, esta es una condición también conjunta entre las autoridades, los servicios de salud y la comunidad. Doctor Viteri, ¿cómo se podría evaluar esta primera semana de semáforo en rojo el comportamiento de los ciudadanos en Quito? Es evidente que la movilidad en Quito ha bajado y hay varios instrumentos que también nos apoyan en estas observaciones. Hay plataformas en el Internet que nos permiten ver la movilidad de las ciudades a través del uso de la telefonía celular, por ejemplo, y hemos observado que efectivamente en estas 2 semanas la movilidad en la ciudad de Quito ha bajado sustancialmente respecto a otras semanas y meses anteriores.
Esto es muy importante ver porque también se evidencia al uno movilizarse por la ciudad. Entendemos el golpe económico y social que esto significa. Yo también me he estado reuniendo con distintos sectores para conversar, mirar cómo se encuentra la situación y también ver alternativas para ir solucionando estos problemas que sobre todo tienen que ver con aforos, asistencias y prestación de servicios. Esas reuniones con otros sectores que usted ha mantenido, doctor Viteri, tiene que ver también con el sector productivo y comercial, que también desde su visión sienten el golpe de disminución. Sí, efectivamente, nosotros mantenemos reuniones con el sector académico, científico e investigador para ver cómo nos da bien retroalimentación e información y conocimiento respecto del comportamiento del virus, de la transmisión y la epidemia. Pero también nos reunimos con el sector productivo, el sector hotelero, las trabajadoras sexuales, para todos en conjunto analizar la situación y ser partícipes de las decisiones que tomemos, ya que cualquier decisión que tomemos puede afectar de una u otra manera a todos los sectores. Entonces es importante participar, conversar, recibir la retroalimentación también para ver cómo podemos mejorar en sentidos de cuidados a la población en los distintos sectores que nos encontremos. En las próximas horas será importante, primero desde el COE nacional, también en la instancia del COE cantonal, una evaluación que permita tomar las medidas al futuro inmediato. Si bien, como usted decía, doctor Viteri, se ha reducido la circulación, en parte se explica porque la asistencia a clases también está suspendida. Es decir, esto se irá valorando periódicamente día a día para ver las medidas que se adoptan de acuerdo a estos comportamientos. Sí, efectivamente, una de las medidas que no hemos comentado y también ya lo ratificó el señor ministro de Trabajo es la presencialidad del 30% y 70% en la ciudad de Quito, sobre todo del sector público. Consideraciones que hemos tomado para proponer esto es que la ciudad de Quito concentra la mayor parte de la burocracia nacional. Aquí están todos los ministerios, agencias del gobierno, dependencias, instituciones gubernamentales concentradas en Quito y esa es una población de servicio público, igual que la del municipio que también tenemos aquí, que al prestar atención al público y tener este tipo de relación directa, se ha contagiado de manera muy rápida y eso nos está pasando a todas las instituciones públicas, por eso propusimos desde el COE metropolitano al COE nacional y lo acogió el señor ministro del Trabajo, para que al menos en Quito la presencialidad, sobre todo del servicio público, esté el 30%. Entonces, esa disminución de la movilidad de los trabajadores del sector público, la disminución o en este momento educación virtual, disminuye sustancialmente la movilidad en Quito. Y eso es lo que esperamos que de alguna manera frene la aceleración de la transmisión del virus en este momento y logremos llegar a ese pico que ha marcado en casi todos los países que se ha comportado así esta ola, llega al pico máximo y desciende de manera abrupta, igual que subió. Entonces, eso es lo que queremos acelerar con estas medidas, que ese pico llegue lo más pronto posible. Doctor Viteri, se ha visto y hemos observado que parte de la ciudad luce casi desolada, el centro histórico. Esto tiene su explicación precisamente por el semáforo en rojo y por las medidas que se han adoptado en esta capital. Efectivamente, esa es una reacción combinada. La sensibilidad de la población sí se ha hecho evidente y toda vez que además hay un hecho que también está investigado de manera internacional, la transmisibilidad de la variante Omicron es 2.9 veces más alta que la Delta en el domicilio. Muchos de los pacientes o personas que hemos podido identificar con casos positivos de COVID, su antecedente de contagio es sobre todo en el círculo familiar. Entonces, y esto se explica por algunas razones. La primera es que generalmente nosotros hemos ya aprendido a mantener las medidas de bioseguridad y el autocuidado en los sectores laborales o de transporte o cuando estamos fuera de casa, pero cuando llegamos a la casa nos olvidamos. Ya nos olvidamos de lavarnos las manos, de desinfectar las cosas, e incluso si tuviéramos un criterio de riesgo o preocupación de habernos estado en contacto con alguien positivo, deberíamos seguir usando la mascarilla, estar seguros de que no estoy contagiado. Entonces, y además en el sistema de la bioseguridad, pero también hemos comenzado a notar la interrelación social muy abierta que tenemos ahora, las reuniones familiares, las salidas, es decir, sin cuidar las medidas de bioseguridad en el entorno familiar,
ha marcado, no solo aquí, sino en todo el mundo, de acuerdo a los estudios, que la transmisibilidad se haya incrementado a nivel domiciliario. Entonces, todos estos factores son los que analizamos para ir viendo justamente cómo debe enterarse la población y qué debe hacer para seguirnos cuidando. Estas tareas que cumple a diario intensamente el municipio de Quito, ¿también se ha visto afectado por los contagios dentro del Consejo? Sí, efectivamente, la transmisibilidad del virus llega a todo nivel. Nosotros mantenemos adicionalmente también el control de la población municipal y como en todas las instituciones públicas y privadas, la transmisión es alta. Y eso evidencia justamente lo que está sucediendo en todo el sector, en toda la población. Es importante que recalquemos eso. Una de las razones también por la que se solicitó la presencialidad del 30% es justamente para que de alguna manera cuidemos la prestación permanente de estos servicios públicos. Valga la aclaración, el 30% de presencialidad se refiere al personal que no cumple actividades de primera línea, es decir, a personal o administrativo o de algún tipo de actividad que no da atención directa a los usuarios y de esa manera puede realizar su actividad administrativa o técnica desde su actividad de Internet, por ejemplo. Pero el resto, la intención también es disminuir el número de personas que puedan estar en contacto o contagio y de esta manera también evitar que puedan colapsar nuestros servicios. Pero quienes están en primera línea seguirán en esa tarea, doctor Viteri. Sí, efectivamente, esa es nuestra responsabilidad de la Secretaría de Salud. En mi caso, como responsable de la misma, está operativa la parte de prestación de servicios de primera línea al 100%, pero la parte administrativa de mi edificio donde funcionan actividades que no son de primera línea, cumplimos el 30-70. ¿Y cuáles son las tareas específicamente? Recuérdenos en primera línea de la Secretaría de Salud. Ya nosotros tenemos 3 unidades de salud, las cuales funcionan al 100%. Tenemos la atención de la unidad de bienestar animal, también que funciona al 100%. Todos nuestros servicios de brigadas comunitarias que tenemos para tanto vacunación como triaje están funcionando al 100%. Bien, ¿qué recomendaciones finales formularía el señor secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Francisco Viteri, precisamente en este momento en el que Quito vive un semáforo en rojo? Lo más importante en este momento es que todos nos sensibilicemos en el sentido de que la pandemia continúa. La presencia de esta nueva ola de la variante Omicron que todavía necesitamos mantener las medidas de bioseguridad, ser corresponsables con el cumplimiento de la normativa, tanto de aforos, evitar aglomeraciones y sobre todo vacunarnos, porque eso está demostrado que es la mejor manera de disminuir la severidad y muerte de la enfermedad. No paramos la pandemia con camas de hospital o camas UCI, la paramos con la responsabilidad de todos en el autocuidado. Bien, al doctor Francisco Viteri le agradece la revista de Opinión Democracia. Como secretario de Salud del Distrito Metropolitano, hemos hablado de esto que debiéramos seguir concienciando sobre la importancia del momento que vivimos y las medidas que debemos adoptar siguiendo los dictámenes de nuestras autoridades. Doctor Viteri, muchas gracias por su atención. Muchas gracias también el espacio. Un buen día. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:46 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una ligera pausa y volvemos con un diálogo también de interés con el presidente de Quito Honesto. ¿Cómo se combate la corrupción? ¿Cuál es la gestión en estos primeros 100 días con el doctor Mauricio Riofrío? En este maravilloso Ecuador, cada día y en cada esquina, nace la confianza. Con la señora de los encebollados que el fin de semana te regresa a la vida. Dale un menú para la mesa 6. O el señor que te devuelve el teléfono que olvidaste en su taxi. Uf, señor, muchísimas gracias. El protagonista de Ecuador eres